Toño Serrano, es un verdadero privilegio tenerte en los despachos del poder. Gracias, Alberto, por venir. ¿Qué te puedo decir? Mil gracias, no, mil gracias a ti por la invitación, de verdad. ¿Podrías presentarte en pocas palabras? No sé cuáles, no puedo. Director, ¿Ves productor. Pues sí, en ese sentido, profesionalmente, pues sí, director, guionista, productor, actor. Sí. Payaso, no, bueno, no tanto. Pero hasta bailarín fui, creo. ¿Ah, sí? Sí, de joven. Intenté ser bailarín, me gustaba mucho. Tomé clases y todo, pero aborté la misión. Bueno, es que para dirigir cine de alguna manera hay que ser un poco de todo. Es un poco saber también coreografía, el teatro, la dirección de teatro, la lógica del movimiento, la esencia de los movimientos, cómo puedes cambiar el sesgo dramático de una cosa a través del cuerpo, de cómo se mueve, de los gestos que hace, pues sí tiene que ver con la danza. Sí, sí, sí. Y después hago yo muchas cosas, un poco suenan como dancísticas dentro de las cosas que dirijo, aunque no son para nada danza. Toño, si le tuvieras que explicar al doctor Sigmund Freud esa parte de la infancia que fue el catalizador para dedicarte a lo que ahora has hecho durante tanto tiempo, ¿cuál sería la escena que recrearías? Ay, no sé, yo creo que fue viendo algún programa de televisión en el que me di cuenta de que algo que era real, pero no era real, sucedía. Yo creo que es la primera vez que me llevaron al teatro. Si quieres que te diga de acuerdo a lo que fue después mi destino, Sí, sí. fue viendo en la escuela Platero y yo, en el Teatro de Bellas Artes, en el que se abrió aquella cortina inmensa, salió aquel escenario que era un pueblo español y de pronto apareció un burro. Yo dije, pero ¿cómo? ¿Un burro aquí adentro? Entonces como que se me confundieron Claro. las realidades. Sí. Me apareció ante mí un mundo maravilloso, mágico, al que yo quería entrar. Entonces de ahí yo creo que eso me marcó mucho. Y seguramente tus papás tenían alguna ilusión de que tú te dedicaras, supongo, a continuar con la tradición familiar. Sí, eso sí, además soy el primogénito, entonces sí, no te lo voy a negar, fue duro para mí. Tuve que batallar, como decimos, tuve que salir de mi casa, me fui fuera del país, estuve estudiando teatro, actuación, un poco también a escondidas. ¿En Londres? Pues estuve en Londres, estuve en Dinamarca, estuve en Francia, acabé de actor también en Italia haciendo comedia del arte. Sin embargo, antes aquí estuviste en la Ibero, ¿no? Sí, yo terminé Ciencias de la Comunicación en la especialidad de cine y de publicidad. Y a partir de ahí te fuiste. Y de ahí incluso trabajé de copy y de director de cuenta en agencias de publicidad, pero no me satisfizo nunca. Y entonces opté como no me atrevía a enfrentar un poco a mi familia, a decir decididamente quiero hacer esto otro, quiero ser actor, porque primeramente quería ser actor. Entonces, pues inventé que me iba a ir a tomar un curso, junté mis ahorros de diseño gráfico y me largué. Y ya entrando ahí, pues empecé a hacer yo mismo, a crecer y a adquirir valor. Para confesarles, tenía yo 20 años, 21, y finalmente ya mis padres maravillosos aceptaron, mis hermanos, todos, y ya todos felices. Eran otros tiempos también, y toda esta actividad del arte, sobre todo el espectáculo, se relacionaba siempre con excesos, con maldad, con excesos, con el infierno, con frivolidad, con todo esto. Entonces, pues sí era muy difícil. Por supuesto, cuando volteas en retrospectiva y ves a este Toño de 20 años, revolucionario, libertario, irreverente, quizás rebelde, ¿te genera nostalgia? ¿Qué extrañas de ese Toño? No, ya no extraño nada de ese Antonio, no. Finalmente es curioso, ya a mi edad ya no futureo tanto, sino que simplemente los años te hacen irte para atrás. Entonces sí, no te voy a decir que no recuerde esos años. Lo recuerdo con cariño, pero fueron años de mucho dolor también, de mucho sufrimiento, entre comillas, de valerme a veces en estados muy fuertes, porque yo era un emigrante, no tenía dinero, a veces no tenía ni que comer. Era tocar puertas, pues como empezamos todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Y por otro lado, pues sí, tenía todas las ilusiones,
Pero yo creo que esa parte irreverente, rebelde, inmadura, entre comillas, porque al final me veo a mí mismo y parezco de veras un adolescente, ¿no? Entonces no la he perdido. ¿Ese habrá sido el momento en el que te sentiste en un acto de valentía? ¿O cuándo fue que te sentiste mayormente valiente? Yo creo que cuando me fui en esa ocasión fue un acto de valentía. Después, la primera vez que me subí a un escenario hablando en italiano, sin saber hablar en italiano, o más o menos balbuceándolo, pues fue un acto de valentía. Tomar la decisión de regresar fue un acto de valentía. De pronto, siendo actor aquí en México, me convenzo, me pongo a escribir y me vuelvo un director y escribo mi primera obra de teatro que se llamaba Destiempo, chiquita. Sí. Pues fue un acto de valentía. Luego levanto o sea, todos son actos de valentía, claro, de los que uno se va, y también de cobardía, porque hay cosas que finalmente tampoco luego te atreves. Me volví director de televisión también por un azar, Lucio Orozco, a quien le debo ese cambio, pero me cambió la vida y de ahí me fui al cine y así ha sido. Y antes del cine estuviste en teatro. Quizás la película Sexo, Pudor y Lágrimas marcó una generación, en eso estamos de acuerdo, en la década de los 90, y quizás esa generación no esté del todo informada que previamente hubo una obra de teatro con el mismo título, los mismos personajes y varios aditamentos, ¿no? Hubo otros escenarios. ¿Cómo fue que tuviste este acto de valentía? ¿Cómo fue que surgió la idea? Esa obra la escribí y se me ocurrió esta idea de la guerra de sexos, de enfrentar a los dos mundos y hablar del sexo, de la sexualidad abiertamente en los 90s. Hoy ese es un tema pues, que ya se discute abiertamente en cualquier sitio, no tiene nada de extraordinario. Pero en esos años era muy represivo aún el país, ¿no? Entonces, con esta idea de hablar del amor, yo no creía en el amor en esa época, todo se me hacía imposible. Mira. Quería hacer un espectáculo en que se encontraran los sexos y sobre todo que los personajes se abrieran en un momento y hablaran de sí mismos y de su sexualidad, ¿no? Entonces, pues inventé esta trama que se llamó Sexo, Pudor y Lágrimas. Se iba a llamar Sexo Piso, no sé. Y llegó este nombre así, haciendo alusión al ¿cómo se llama? Al dicho de Winston Churchill, cuando se refería a la Segunda Guerra Mundial, que iba a haber, les pedía a los ingleses que iba a haber sangre, sudor y lágrimas. De pronto embonaban las palabras y se convirtió en Sexo, Pudor y Lágrimas, porque de eso se trata, ¿no? Y estuvo en cartelera en cerca de 4 años. En varios teatros de México con otro reparto. Sí, sí. Después siempre me decían que las cosas que yo escribía en el teatro pues tenían mucho de cinematográfico. Me decidí a hacer un guión con el cual anduve bajo el brazo 4 años hasta que por fin Matías Serenberg y Cristian Valdeliebre pues le entraron a la apuesta y le hicimos una película. ¿La idea del guión fue la que escribiste en una servilleta? No, ¿o esa fue la obra de teatro. La obra de teatro. Después yo tuve que adaptar la obra de teatro, claro, a un guión. Y entonces aparecieron estos dos departamentos encontrados que en el teatro existían también, pero era más bien una metáfora. Dicen los filósofos que la vida así como te da, te quita. En el trayecto que tuviste que perder. En el trayecto, por ejemplo, de esa obra, perdí a mi hermana menor. A los 17 años tuvo un accidente y murió. Y fue muy contundente en el escribir esa obra, porque el primer acto pues, era una especie de comedia de enredos que terminaba en que todos los personajes hacen un voto de castidad. Empezaba yo a escribir el segundo acto y yo... hijo, ahora cómo salgo de aquí, ya me metieron una camisa de 11 varas. Y pasa esta desgracia en mi casa, por ejemplo, y esa pérdida fuertísima, sobre todo para mis padres, para mis hermanos, para mi familia, me hace entonces hacer un acto de introyección y entonces irme hacia el centro, hacia el alma de los personajes, y por eso hay uno que se suicida al final, porque la muerte se metió ahí, por ejemplo, ¿no? Y eso pasa siempre con todas las películas, ¿no? Es muy curioso cómo la vida real siempre coincide de alguna u otra manera con la ficción que estás creando en ese momento. ¿Por cuál película fue la que obtuviste el Ariel por la Academia?
Por Sexo, Pudor y Lágrimas. Sí, y después hubo unas 3 nominaciones. Después me han nominado en todas las películas por algo. Sí, sí. Todas han estado nominadas. La hija del caníbal también estuvo nominada por guión. Hidalgo ganamos un Ariel por música de Alejandro Giacomán. En Morelos estuvo nominado también el arte. Ahora con Macho estuvimos nominados por el vestuario, porque es todo un... Con el guión de Sabina Berman. Con el guión de Sabina Berman, sí. Y la actuación de Miguel Rodarte en el papel de Evaristo Jiménez, que es un canto a la vida con este personaje bisexual. Sí, muy una dinámica muy interesante. ¿Qué estás cocinando? Dijiste que estabas haciendo travesuras rumbo al 2018. Por favor, bueno, ahora tengo una obra de teatro que se llama Heisenberg. Estamos en la teatrería. ¿Hasta cuándo va a estar esta obra de teatro va a estar todo el mes de diciembre. ¿Sí? Estamos cocinando 3 historias. Una ya está, se llama Lady Polanco. ¿Para el cine o también para teatro? el cine? Esta es una película, pero todavía no tenemos los medios. Estamos escribiendo un guión sobre piratas. No te voy a contar más cosas. Y voy a dirigir otra obra de teatro el año que entra que se llama Rag and Bone, no tiene traducción. Y vamos a reponer una obra muy exitosa que pusimos aquí el año pasado en la UNAM, que se llama La Tequilera, que es sobre la vida de Lucha Reyes, pero que era un experimento padrísimo en el escenario, porque es filmado, es un circuito cerrado que graba toda la vida de Lucha Reyes como si fuera una película. Los escenarios se cambian ante tus ojos, movidos por los actores, y hay una gran pantalla donde tú ya vas viendo todo proyectado, exactamente coreografiado, como si estuvieras viendo la película de Lucha Reyes. Se llama, es musical. La vamos a reponer en junio, creo, en el Teatro Julio Castillo. ¡Qué maravilla! Toño, hemos llegado a la recta final de esta conversación. Qué lástima, pero no quisiera... Le seguimos. En una segunda entrega. Agarramos otra curva. No quisiera irme sin preguntarte, si tuvieras la oportunidad de llevarte un objeto para el día después del juicio final, ¿cuál sería ese objeto? Ay, hijo, qué pregunta más difícil. Bueno, primero no creo que haya juicio final. Suponiendo que ese escenario fuera a lo mejor no me llevo nada para que no me juzguen por lo que traigo. No sé. ¿Alguna película está en tu leitmotiv para llevártela después de la vida? Así, si me lo preguntas a bote pronto, pues así alguna película que a mí me haya... A lo mejor Amarcord, de Federico Fellini. Yo recuerdo. Que bueno, pues se trata de el recuerdo de la infancia y de la vida de ese gran cineasta que se llamó Federico Fellini. Yo creo que te llevarías eso, la maleta de tus recuerdos. Exacto. La maleta de los recuerdos. Con esa frase nos quedamos. Muchas gracias por haber estado en los despachos del poder. No, muchas gracias a ti, de verdad. Gracias.